Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Miren, amigos del canal, hace pocas horas se terminó este tema de los referéndums allá en Ucrania. Y anticipándonos a lo que va a ocurrir este viernes, que finalmente va a reaparecer Vladimir Putin en este discurso tan esperado del Parlamento ruso, donde él va a firmar esta anexión formalmente de estos territorios a la Federación Rusa. Mientras esto se espera que ocurra, Rusia, por obvias razones, continúa avanzando su operativo en Ucrania. En el día de hoy bombardearon posiciones en Nikopol, también fuera de Nikopol, que está fuera del territorio de estos territorios anexados. Hubo ataques en la parte oriental del país. Estos ataques fueron direccionados principalmente a evitar que los ucranianos se apoderen desde Limán de otras poblaciones bajo control de Rusia, como Kolodiasy, como Yampil. Las fuerzas rusas evitan a toda costa que los ucranianos, antes de esta anexión formal, hagan todo tipo de intentos por apoderarse, por controlar esta región ucraniana. Sin embargo, el gran misterio en el día de hoy es cómo el asunto de esta guerra no se traslada solamente al territorio ucraniano. Se ha ubicado en las últimas horas un lugar neurálgico para Europa, que es precisamente ese punto debajo del mar Báltico, donde en paralelo se acercan dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el 2, que traían gas a Europa. Y es ahora como se prepara una reunión en las Naciones Unidas a solicitud de Rusia, donde se busca aclarar realmente qué fue lo que ocurrió. Porque esto no fue un desastre natural, porque esto no fue obra de un terremoto, de un huracán como el que pasó hoy por la Florida. Hubo una detonación con dinamita, aproximadamente 100 kilos de dinamita fueron utilizados. Aquí, en este lugar, hay algo que es bastante interesante. Miren cómo hubo 3 detonaciones, ¿cierto? Pero esta línea roja que ustedes están viendo en pantalla es la de una tubería, de un gasoducto recién inaugurado que viene desde Noruega hasta Polonia y que pasa por encima de estas dos tuberías, de estos dos gasoductos de Nord Stream. La gran incertidumbre que existe en el momento es, así como dinamitaron estos dos conductos de gas, igualmente podrían hacerlo con esta línea báltica desde Noruega hacia Polonia. Y ahí sí que definitivamente países como Polonia, Francia, Alemania, ya no podrían sino depender del gas licuado natural que viene supuestamente próximamente desde Qatar, desde los Estados Unidos. Ese día, hace 3 días que ocurrieron estas detonaciones, eso hizo que el precio del gas subiera a aproximadamente 210 euros el megavatio hora. Esto es increíble, no lo pueden creer los ciudadanos europeos lo que se les avecina y cómo este punto neurálgico debajo del mar Báltico es ahora para este tema de la guerra una situación que presenta gran peligro para la economía y para el bienestar de los pobladores europeos. Esta guerra de Ucrania
está a unas horas de ese famoso punto de inflexión, donde en definitiva vamos a ver cómo va a empezar a actuar los Estados Unidos ahora que ofrecieron 12.000 millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania, a pesar de que muchos congresistas en los Estados Unidos argumentan de que este es dinero de los ciudadanos, que estas ayudas que están enviando a Ucrania aumentan el tema de la inflación en los Estados Unidos. También las fuerzas rusas evitaron ataques en Donetsk. Se espera que en el día de mañana y sobre todo esta noche se incrementen los ataques de parte de las fuerzas de Ucrania antes de la firma de la anexión. Y ese es el punto clave de todos los análisis geopolíticos, militares sobre este asunto, es qué va a pasar en ese minuto posterior a la firma de esta anexión de estos territorios a Rusia. ¿Cómo va realmente a responder la OTAN y Rusia cuando ya estos territorios se consideren territorios de Rusia? ¿Será que Rusia tiene el dedo puesto sobre el botón rojo a la espera, o que de pronto lo hundiría minutos antes de la firma de este decreto? ¿Y cómo estará pensando los Estados Unidos? ¿Cómo serán estas reuniones de altos mandos militares en la OTAN y en Estados Unidos a esta hora y esta noche, tomando medidas? ¿Será acaso que esta movilización es solamente una movilización de parte de la Federación Rusa, de los 300.000 soldados? ¿Será que ahora en los batallones del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, de la Marina, se están preparando hombres y mujeres para atender esta segunda fase, la más peligrosa de esta guerra? ¿Y será acaso que próximamente Rusia incrementará ese control territorial en Ucrania? ¿Hasta qué porcentaje del territorio de Ucrania está Zelensky dispuesto a perder control sin tomar una decisión de sentarse a negociar? ¿Será que estamos a puertas de una balcanización de Ucrania? ¿O será acaso que, como prometía el presidente Vladimir Putin al principio de esta guerra, su principal objetivo era el de proteger estas regiones de Ucrania donde habían habitantes que habían sido sometidos y bombardeados por las fuerzas de Ucrania? ¿Será que con esta firma de esta anexión ya cesará Rusia sus ataques en Ucrania? ¿O será acaso que Zelensky, una vez que se firme esta anexión, iniciará ataques contra estos territorios para escalar esta guerra? Zelensky, en definitiva, y la OTAN y los Estados Unidos son quienes van a tener que tomar esa decisión, si quieren un cese o si lo que buscan es un escalamiento total, una guerra total, no de 300.000 hombres de las fuerzas rusas, sino hasta 1 millón y quizás más. Porque ese cuento de que le pedían a los ciudadanos de los Estados Unidos que saliesen inmediatamente de Rusia, sobre todo aquellos con doble ciudadanía y con edad para prestar el servicio en esta guerra, que salieran, ¿será que este es simplemente una disculpa o una amenaza nuclear? ¿O será que Estados Unidos también, como lo piensa Zelensky, ven que no hay otra opción que la de continuar o escalar hacia una guerra táctica nuclear? ¿Será que en definitiva ya Zelensky, la OTAN, presidente de los Estados Unidos, secretario de Estado, secretario de Defensa de los Estados Unidos, ya han tomado la decisión inamovible de no permitir la pérdida territorial de Ucrania, del tema de la soberanía territorial de este hermoso país ucraniano?
Porque si esa decisión ya fue tomada por los altos mandos de estos países, altos mandos militares, ya no queda otra solución que esperar una escalada nuclear y ver a Europa, en definitiva, ante esa posibilidad de otro ataque, de otra detonación como la que ocurrió recientemente en el Mar Báltico, pero ya no contra estos conductos de Nord Stream, sino contra este nuevo conducto báltico desde Noruega hasta Polonia. ¿Qué pensará la población de estos países? ¿Será que es solamente Santiago, el de este canal, el que piensa que podría ocurrir algo bastante serio una vez que se firme esta anexión? No lo creo. Este es un verdadero punto de inflexión, y todos estamos muy atentos a que no desemboque esta situación en un escalamiento en el que vengan no cientos, sino miles de soldados y de habitantes, no solamente de Ucrania, sino de otros países de Europa, que pierdan su vida. Amigos del canal, muy agradecido y los espero en el próximo video, 7:20 p.m. Espero que el audio haya estado bien. Muchas gracias. Aprender es ganar. Muy agradecido.